Son las 7 de la noche en Kingston, Jamaica, y las 8 en La Habana. Esto es Contexto Global, donde les traemos las noticias internacionales para todos ustedes. Y para ello, los acompañamos esta noche Rodrigo Sedano y yo, María Clara Calle. Juntos les damos a ustedes la bienvenida, una bienvenida que, como todos los días, le extiendo a mi compañero Rodrigo. Bueno, pues muchísimas gracias, María Clara. Importantes esas horas que nos has marcado, porque estamos muy atentos a lo que pasa en el Caribe. Por ese huracán Melissa, cuando son también las 9 de la noche en Río de Janeiro y en Buenos Aires. Vamos a tener toda la actualidad internacional y, por supuesto, mucho análisis con nuestros segmentos Directo DC y el debate. Eso va a ser en unos minutos. Primero vamos con los titulares. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, asegura que el alto el fuego sigue en Gaza pese a la nueva ofensiva ordenada por Benjamin Netanyahu. Esta deja al menos ya 26 palestinos muertos. Israel acusa a Hamás de violar el alto el fuego al supuestamente atacar a sus soldados. Y ya lo decía usted, Rodrigo, Melissa es la noticia del momento y el primer ministro de Jamaica declaró al país como zona catastrófica tras el impacto de este huracán. Además, ya pasa por la isla y después de eso el fenómeno natural se degradó a categoría 4 y va camino a Cuba. Se considera que es uno de los huracanes más potentes en el Atlántico. Y seguimos en América Latina, porque en Brasil al menos 64 muertos deja la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro. El operativo movilizó a unos 2.500 uniformados y fue dirigido contra el Comando Vermelho, que es una de las bandas criminales más poderosas de todo el país. Y yo le tengo una cifra, Rodrigo. 28 días es lo que lleva el cierre del gobierno en Estados Unidos. Y las cosas están a punto de ponerse feas para los estadounidenses, como lo advirtieron los republicanos. Ellos culpan a los demócratas del shutdown y los subsidios de alimentación están a punto de quedarse sin fondos, afectando a 40 millones de personas. Tenemos los detalles en Directo DC con nuestra corresponsal. Pues muy interesante, porque parece que nos habíamos olvidado de este shutdown del gobierno estadounidense. Yo les cuento que también en el debate, precisamente con María Clara, vamos a tener invitados para discutir cuál es el alcance del aumento de la fuerza militar de Estados Unidos en el Caribe. El Pentágono ha ordenado traer desde Europa al mayor portaaviones de la Armada estadounidense y ya van 14 bombardeos contra lanchas supuestamente narcotraficantes. En esos ataques, el ejército de Estados Unidos ha matado también a 57 personas. Y nos preguntamos, se pregunta María Clara con sus invitados, ¿hasta dónde va a llegar Donald Trump? ¿Es este un intento por tumbar a Nicolás Maduro y a Gustavo Petro? Bueno, lo vamos a analizar en unos minutos. Yo les dejo ya con mi compañera y todas las noticias internacionales. Y mientras usted regresa, muy bien lo dijo, vamos con la actualidad. Empezamos hablando de Medio Oriente, porque Israel atacó una vez más a la Franja de Gaza, a pesar del cese al fuego que entró en vigor desde el 10 de octubre. El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó este martes un ataque inminente y su ejército ya ha matado al menos a 26 palestinos. Pese a ello, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, asegura que la tregua sigue adelante. El gobierno israelí acusa a Hamás de atacar supuestamente a sus soldados en el sur del enclave y romper de esta manera la tregua. El grupo islamista niega que tuviera conexión con los hechos en Rafah y aplazó la entrega del cuerpo de otro rehén que estaba prevista para este martes. Valentina Torres Sánchez nos cuenta. Los bombardeos volvieron a iluminar la noche en la Franja de Gaza. Benjamin Netanyahu volvió a poner a prueba el alto el fuego. Tras consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó al ejército llevar a cabo ataques contundentes en la Franja de Gaza de inmediato. La oficina del primer ministro no aclaró a qué se debió la autorización, pero más temprano denunciaron que Hamás había disparado contra soldados en Rafah. No obstante, el grupo islamista negó los señalamientos y se declaró comprometido con el acuerdo logrado. Hamás se había comprometido a entregar el cuerpo de otro rehén a Israel este martes, pero aplazó la operación por los ataques israelíes. Esto luego de que Israel denunciara que los restos recibidos el lunes pertenecían a Ofir Sarfati, un rehén cuyo cuerpo fue rescatado parcialmente por el ejército israelí a finales de 2023. Las fuerzas de defensa de Israel rescataron su cuerpo de Gaza en noviembre de 2023 y posteriormente fue enterrado por su familia en Israel. Puedo confirmar que Hamás cavó un hoyo en la tierra, puso restos parciales de Ofir adentro
Los cubrió con tierra y los entregó a la Cruz Roja. El ejército captó la secuencia entera con un dron militar. El gobierno de Tel Aviv advirtió de serias repercusiones contra Hamás. De otra parte, y en medio de toda la tensión, continuó la búsqueda de los cuerpos de secuestrados que aún están desaparecidos, y las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, anunciaron la recuperación de los restos de otro rehén en Han Yunis. Y la otra noticia del día es el huracán Melissa, que tocó tierra en Jamaica este martes, y poco después de eso bajó de la máxima categoría 5 a la 4. Eso significa que tiene vientos de hasta 230 kilómetros por hora y sigue siendo extremadamente peligroso, como lo calificó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. De hecho, es el peor huracán que ha golpeado suelo jamaiquino en este siglo. Se espera que llegue al sureste de Cuba entre esta noche y mañana en la madrugada. Luego pasará a Bahamas el miércoles y a Bermudas el jueves por la noche. Aquí les contamos qué ha ocurrido. El gobierno jamaiquino declaró a la isla zona catastrófica tras el paso del huracán Melissa. Árboles caídos y calles que parecen ríos. Pero aún no se sabe con exactitud la magnitud de los daños. El gobierno informó que miles de personas aún siguen en albergues. Melissa se concentró en el oeste de la isla y rozó la capital, Kingston, sin mayor afectación aparente. Lo siento mucho por quienes fueron afectados, porque son mis compatriotas jamaiquinos y nos queremos, ¿verdad? Y ya saben cómo les voy a hablar a muchos de ellos. Somos uno, así que lo sentimos mucho, de verdad, por quienes resultaron heridos. La tormenta parecía estar desapareciendo y si lo miras sería como si nos encontráramos con algo peligroso que simplemente se desvía y se desplaza, llevándolo a casi toda la zona rural. Aunque el ojo del huracán Melissa ya atravesó Jamaica, las condiciones siguen siendo muy peligrosas en toda la isla y la alerta de huracán continúa. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, es probable que los vientos destructivos continúen en Jamaica esta noche. Melissa ahora emerge de la costa noroeste cerca de Montego Bay y se desplaza hacia Cuba. Se espera que Melissa toque tierra en la madrugada del miércoles como un potente huracán mayor. Por lo tanto, se esperan vientos destructivos generalizados cerca de su núcleo a medida que avanza por el sureste de Cuba. Aunque debilitado levemente a un huracán de categoría 4, Melissa es el tercer huracán más intenso observado en el Caribe después de Vilma en 2005 y Gilbert en 1988. Y cuando pase por Cuba, se estima que el huracán Melissa afectará más a las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas. Las autoridades de la isla por eso emitieron la alerta temprana de evacuación, para que cerca de 650.000 personas se refugien en lugares seguros. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz. El huracán Melissa está registrando presiones de las más bajas de la historia, vientos de los más fuertes jamás registrados y avanza lentamente, lo que supone un cóctel destructivo. Tras dejar Jamaica, Cuba se prepara para lo que la ONU ha considerado que es la tormenta del siglo y para ello ha evacuado a 650.000 personas y tiene en fase de alarma a 6 provincias del este del país. Es allí donde, de hecho, han dejado fuera de servicio 2 centrales térmicas y una de fuel para evitar daños mayores en un ya dañado sistema energético. Cabe destacar que en Cuba se espera que haya una potencialidad mortal, esto debido a posibles inundaciones súbitas, vientos fuertes, deslizamientos o también la posible rotura de presas. El presidente Miguel Díaz-Canel ha asegurado que este huracán puede ser uno de los más virulentos que hayan pasado jamás por la isla. Ha pedido a los ciudadanos precaución para evitar la mayor pérdida posible de vidas y ha asegurado que ya se están preparando para el día después, para la reconstrucción del daño que deje este huracán Melissa. El último huracán de categoría 5 que pasó por Cuba fue en el 2017 y fue Irma. Los últimos huracanes fueron en 2024, fueron Rafael y Óscar, que dejaron graves daños y agravaron la policrisis que vive la isla caribeña. Cambiamos de tema porque Río de Janeiro se convirtió en un escenario de guerra. Las policías civil y militar ejecutaron la operación más letal que ha habido en la historia de la ciudad,
con 64 muertos y 81 personas detenidas. El operativo fue en contra del Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más poderosos de Brasil y el más antiguo. La redada ocurre en los días previos a que Brasil acoja eventos internacionales como la COP30. Y ante la presión policial, el grupo armado respondió disparando con drones. Jesús Yajure nos cuenta. Decenas de muertos, barricadas e incendios en una megaoperación antidrogas en Río de Janeiro, en Brasil. Más de 2.500 agentes, vehículos blindados y helicópteros participaron en la incursión contra el grupo criminal conocido como Comando Vermelho o Comando Rojo, uno de los más poderosos de Brasil. Enquistado en las favelas de Peña y Alemão, en la zona norte de Río, los combates han dejado escenas de guerra con quema de vehículos y un balance parcial de decenas de muertos y detenidos y varios agentes asesinados. Hoy está aconteciendo en Río de Janeiro. Hoy se está llevando a cabo en Río de Janeiro la mayor operación de la historia de nuestras fuerzas de seguridad. Hay 2.500 hombres trabajando en los complejos de Alemão y Peña. Escalados, trabajando los complejos de Alemão y da Peña. Un área de 9 millones de metros cuadrados que es el doble del tamaño del barrio de Copacabana. Que corresponde a 2 veces el barrio de Copacabana. Según las autoridades, la operación se puso en marcha tras más de un año de investigaciones y es hasta ahora la más letal en la historia de Río, con más de 60 muertos, que duplica la operación llevada a cabo en Jacarezinho en 2021. Los delincuentes usaron drones para lanzar bombas a la policía durante la redada, ordenaron el cierre de vías y robaron más de 50 buses, según medios locales. El gobernador admitió que la capacidad del Estado se ha visto superada y acusó al gobierno federal de negar pedidos de blindados de las Fuerzas Armadas, una acusación que ha sido rechazada por el gobierno de Lula da Silva. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha atendido con prontitud todas las solicitudes del gobierno de Río de Janeiro para el despliegue de la Fuerza Nacional en el Estado, en apoyo a los organismos de seguridad pública. Desde 2023 se han presentado 11 solicitudes, todas ellas han sido aceptadas. La policía también incautó rifles junto a una gran cantidad de drogas. El año pasado, aproximadamente 700 personas murieron durante operaciones policiales en Río de Janeiro. Estados Unidos atacó más lanchas a las que tilda de narcotraficantes. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que el ejército de su país bombardeó 4 embarcaciones, esta vez en el Pacífico. En esos ataques mataron a 14 personas y una persona sobrevivió. Con estos ya van 14 bombardeos y 57 muertos, sin que el Congreso de Estados Unidos haya declarado que el país está en guerra y sin respetar el debido proceso de los tripulantes. Les contamos más en este reporte. Estas imágenes compartidas por Pete Hegseth muestran los últimos ataques estadounidenses en el Pacífico contra embarcaciones presentadas como navíos de narcotraficantes por el secretario de Guerra de Estados Unidos. Las 4 embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitando por conocidas rutas del narcotráfico, llevando narcóticos. En total, 14 narcoterroristas fueron asesinados en los 3 ataques, con un sobreviviente. Desde principios de septiembre, 14 embarcaciones han sido atacadas en el Caribe y el Pacífico, y más de 50 personas han sido asesinadas por orden del presidente estadounidense, que reivindica querer combatir el tráfico de drogas. Simplemente vamos a matar a las personas que han hecho entrar la droga a nuestro país. Vamos a matarlos, ¿saben? Van a estar, como decimos, muertos. Bajo el argumento de luchar contra el tráfico de drogas, Washington ha desplegado 8 barcos de guerra en el Caribe y el Golfo de México. El buque US Gravely llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un archipiélago anglófono situado a pocos kilómetros de Venezuela, una afrenta para Caracas. Han decidido hacer unos ejercicios, supuestamente unos ejercicios militares, muy cerca del territorio venezolano. Teniendo tanto terreno alrededor de Trinidad, ¿por qué lo hacen ahí al frente? Porque es una provocación. Es una medida cautelar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de ser el líder de un cartel de la droga por Donald Trump, anunció en respuesta que suspende los acuerdos de gas en vigor con el archipiélago. A su vez, el presidente de Colombia, calificado de líder del narcotráfico por el republicano, acusó a la Unión Americana de violar el derecho internacional con sus ataques en alta mar. Y luego del más reciente ataque en el Pacífico, precisamente el presidente colombiano Gustavo Petro protestó una vez más por estos bombardeos. Durante una visita oficial a Arabia Saudita, el mandatario aseveró que Estados Unidos acusa de narcotráfico para justificar su verdadera intención, que según él sería realizar una invasión.
También dijo que los estadounidenses deberían preocuparse más por el fentanilo que por la cocaína, pues es más letal. Esto fue lo que dijo. No hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz. Y no parece estar dirigida esa acción realmente a incautar cocaína, sino a una invasión, que también es absurdamente ilegal. Y tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas. Ahora hablemos de lo que ocurre en Estados Unidos. Para nuestro espacio Directo DC, le doy la bienvenida a nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera Parada. Natalia, buenas noches. Continúa el cierre del gobierno y siguen también el juego de buscar culpables entre republicanos y demócratas, mientras que los verdaderos efectos se están viendo. Cuéntenos de qué se trata. Hola María Clara, buenas noches. Así es el día número 28 de este cierre del gobierno federal y en las palabras de hecho del líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, las cosas están a punto de empeorar para los estadounidenses y pues la razón de todo esto es que a partir de este sábado, el 1 de noviembre, se van a quedar sin fondos una serie de programas del gobierno, de programas de ayudas como es el de asistencia alimentaria, también el de apoyo a la educación para los niños y otros destinados también a comunicar comunidades rurales y pues que son programas muy populares entre los estadounidenses. Y de hecho este programa de subsidios alimentarios que se conoce aquí en Estados Unidos como SNAP tiene más de 40 millones de beneficiarios y hay preocupación justamente porque al inicio de su mandato, cuando estaba implementando todos estos recortes al gobierno a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, el presidente, había dicho que quería recortar este programa y algunos críticos lo que están diciendo es que justamente esto podría ser también una maniobra del Partido Republicano para efectuar justamente este recorte. Entonces también así las cosas, este sábado va a ser el primer día en el que pues los empleados federales no van a recibir sus pagos completos. Y a pesar de esto, el día de hoy, los demócratas votaron prácticamente en bloque, excepto 3 de ellos, para rechazar un nuevo plan de presupuesto, a pesar de que, de hecho, el día de ayer el Sindicato de Trabajadores Federales, el mayor sindicato de trabajadores federales, les había pedido explícitamente que terminaran con el cierre del gobierno y lo que representaba, de hecho, un cambio de postura de estos sindicatos porque les habían pedido inicialmente negociar con los republicanos. Y pues hay que recordar que alrededor de 730.000 empleados están trabajando sin paga y otros 670.000 están en una licencia sin pago. Y lo que sí fue aprobado en el Senado fue un proyecto de ley en contra de los aranceles a Brasil. ¿Qué significa esto? Pues este sí es un voto prácticamente simbólico porque lo que tendría que pasar ahora sería que fuera ratificado por la Cámara de Representantes y también por el presidente Donald Trump, que debería también firmarlo y pues está en duda que vaya a hacerlo, pues a menos de que esto haya sido acordado tras la reunión con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el fin de semana pasado en Malasia, pero pues como antecedente de este voto también está uno que tuvo lugar en abril en el Senado también, en el que también se rechazaban los aranceles a Canadá y no tuvo ningún efecto. Pero lo que sí podemos analizar de este voto es que fueron 5 los republicanos que votaron junto a los demócratas en esta medida y pues esto lo que nos dice también es que finalmente el Senado aparentemente está tratando de hacerle contrapeso al presidente. Y el Pentágono adoptó una serie de medidas para facilitar los despidos del personal. ¿Qué argumentos están usando? Pues sí, lo que dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, era que es una medida que lo que hace es eliminar estos excesos también que según tanto él como el presidente Donald Trump había dentro de la Fuerza Federal y que son personas que obstruyen la misión que le fue designada por el presidente de implementar estas nuevas políticas dentro del que ahora es llamado el Departamento de Guerra. Y justamente esta nueva iniciativa lo que hace es facilitar los despidos
despidos de todos los empleados civiles que el secretario considere no tienen un rendimiento aceptable, y esto es un memorando que de hecho fue firmado a finales de septiembre, pero lo que dice literalmente es que los equipos deben ser rápidos, los líderes de los equipos deben actuar con decisión para despedir a las personas cuyo desempeño no sea el que esperan, que sea deficiente, o si no, estos líderes van a tener que asumir la responsabilidad del desempeño en sí de sus equipos. Y pues lo que implementan es que ya no va a ser necesario entregar, cuando se hagan estos planes de retroalimentación a los empleados, ya no les van a entregar un plan para mejorar, unas recomendaciones para mejorar y que cumplan con las expectativas, sino que simplemente se les va a informar y van a tener 7 días si quieren impugnar esta evaluación que les entreguen. Y pues lo que están diciendo los expertos en derecho laboral aquí en Estados Unidos es que esto lo que hace es reducir justamente las protecciones a los empleados, hace más fáciles los despidos, y pues todo esto sí están en la mira, especialmente porque no respalden digamos los cambios y la agenda de la Casa Blanca. Hasta el momento hay que decir que casi la mitad de los empleados civiles del Departamento de Guerra están de hecho en esta licencia no paga por el cierre del gobierno, y antes ya se había intentado despedir a miles de trabajadores, de hecho también bajo este cierre, pero todos estos despidos fueron suspendidos por un tribunal que lo consideró potencialmente ilegal mientras el gobierno estuviera cerrado. Y pues hay que decir que el Pentágono ha recortado cerca del 8% de su personal civil hasta el momento, es decir, 60.000 empleados. Natalia, muchas gracias por su reporte aquí en Directo DC. Y nosotros continuamos ahora con el debate.